Más de un siglo ha pasado desde que el Titanic, el majestuoso barco de los sueños, se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Pero, ¿y si te dijera que la tragedia no terminó aquella noche fatídica de 1912? ¿Qué pasaría si los ecos de las almas perdidas aún vagaran por las profundidades? Hoy te llevaré en un viaje oscuro y fascinante a través de las historias de los fantasmas del Titanic. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar la manera en que ves este misterio para siempre. El inicio de una arrogancia fatal. El Titanic fue anunciado al mundo con una frase que pasaría de la gloria a la condena. Ni siquiera Dios podría hundir este barco. Estas palabras pronunciadas por uno de los constructores del navío resonaron como una declaración de desafío al propio universo. Con un peso de 46.000 toneladas y una longitud de 269 metros, parecía una fortaleza flotante destinada a dominar los mares. El lujo desbordaba cada rincón, salones decorados con mármol, escaleras grandiosas que parecían sacadas de un palacio y camarotes que rivalizaban con las mansiones más opulentas de la época. Sin embargo, el diseño tenía un defecto fatal. Se construyeron compartimentos estancos que no llegaban hasta la cubierta superior, lo que permitió que el agua se filtrara y el barco se hundiera rápidamente tras el impacto con el iceberg. El día de la tragedia. Una noche que marcó la historia. La noche del 14 de abril de 1912 quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los episodios más trágicos y enigmáticos de la humanidad. A bordo del Titanic, el llamado insumergible, más de 2.000 almas navegaban confiadas hacia el futuro, ignorantes de que el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como una travesía de lujo y orgullo terminaría siendo un espectáculo de caos, desesperación y tragedia. Una noche helada y silenciosa. La jornada había transcurrido con normalidad. Los pasajeros disfrutaban de cenas opulentas, conversaciones animadas y el lujo sin precedentes del barco más grande y moderno de su tiempo. Pero el Atlántico Norte no era un aliado esa noche. Las aguas estaban inquietantemente calmas, un indicio que muchos marineros experimentados consideran peligroso, pues las olas suelen ser la advertencia natural de icebergs cercanos. A las 11:40 de la noche, mientras la mayoría de los pasajeros dormían o disfrutaban de las últimas actividades nocturnas, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg directamente en la ruta del Titanic. La advertencia llegó demasiado tarde. Aunque el timonel intentó girar el barco, la colisión fue inevitable. El impacto desgarró el casco de acero como si fuese papel, abriendo una serie de rupturas bajo la línea de flotación. El inicio del caos. En un principio, muchos pasajeros no comprendieron la gravedad de la situación. El Titanic, construido con la promesa de ser insumergible, inspiraba una falsa sensación de seguridad. Algunos incluso bromeaban sobre el incidente, ignorando que el agua helada ya comenzaba a inundar los compartimentos estancos, superando rápidamente el diseño que se suponía evitaría un hundimiento total. Los oficiales, enfrentados a la inminente tragedia, comenzaron a preparar los botes salvavidas. Aquí se desató otro problema fatal. No había suficientes para todos. El Titanic contaba con solo 20 botes, diseñados para transportar a la mitad de los pasajeros. Peor aún, los primeros botes fueron lanzados al agua con espacio vacío, pues muchos se negaban a abandonar el barco insumergible. A medida que el Titanic se inclinaba peligrosamente, el miedo y la desesperación se apoderaron de los pasajeros.
Las melodías tranquilizadoras de la orquesta, que seguía tocando en un intento por calmar los ánimos, se mezclaban con los gritos de auxilio y el estruendo de los objetos deslizándose por los pasillos inclinados. A las 2:20 de la mañana, menos de 3 horas después del impacto, el Titanic desapareció bajo las aguas. Más de 1.500 personas perecieron, la mayoría por hipotermia en las gélidas temperaturas del Atlántico. Los pocos supervivientes que lograron subir a los botes observaron con horror cómo el coloso de acero se desvanecía en la oscuridad, llevándose consigo las esperanzas, sueños y vidas de quienes no lograron escapar. La maldición del Titanic, una leyenda que nunca se hundió. Desde el momento en que se construyó, el Titanic fue más que un barco. Representaba el pináculo de la ambición humana, un símbolo de progreso y supremacía tecnológica. Sin embargo, lo que debía ser una travesía gloriosa se transformó en una tragedia eterna. Más de un siglo después de su hundimiento, su historia sigue envuelta en misterio y superstición. ¿Fue realmente solo un accidente? ¿O el Titanic estaba marcado por una maldición desde el principio? La blasfemia que desafió a lo divino. Una frase quedó grabada en la historia del Titanic, y no fue por su diseño o su opulencia, sino por lo que parecía ser un desafío directo al cielo. Ni siquiera Dios podría hundir este barco. Pronunciada por uno de los responsables de su construcción, esta declaración fue vista por muchos como un acto de arrogancia desmedida, una blasfemia que provocaría un destino trágico. En la religión, las culturas y las creencias populares, desafiar a lo divino suele traer consecuencias. El Titanic, símbolo de la confianza ciega en la tecnología, se convirtió en el recordatorio de que el hombre no puede controlar las fuerzas superiores que rigen el mundo. Esta frase no solo marcó el destino del barco, sino que también selló su lugar en el imaginario colectivo, como un ejemplo de cómo la soberbia puede desatar calamidades. La presencia de la momia egipcia, un artefacto maldito. Entre las teorías más intrigantes que rodean al Titanic, destaca la de una supuesta momia maldita transportada en el barco. Según la leyenda, esta momia, conocida como la sacerdotisa de Amón-Ra, fue descubierta en Egipto a finales del siglo XIX y adquirida por un coleccionista británico. Su reputación como un objeto maldito venía acompañada de relatos de desgracias, accidentes y muertes inexplicables que afectaron a todos aquellos que tuvieron contacto con ella. Se dice que la momia fue trasladada al Titanic para ser llevada a un museo en América. Aunque los registros históricos sugieren que esta historia es más mito que realidad, la idea de que un artefacto maldito viajaba en el barco ha alimentado durante décadas las especulaciones sobre una maldición que condenó al Titanic. Los signos ignorados. Una advertencia sobrenatural. Antes de que el Titanic zarpara, hubo múltiples señales que podrían interpretarse como advertencias. Algunos trabajadores se negaron a abordar el barco debido a sueños premonitorios sobre una tragedia. Además, los relatos de los astilleros mencionan accidentes inusuales durante su construcción, incluido el fallecimiento de varios obreros, algo que, según las creencias de la época, podía interpretarse como un mal augurio. Un detalle inquietante es que varios pasajeros cancelaron sus boletos en el último momento, citando malos presentimientos. Entre ellos se encontraban figuras prominentes como J.P. Morgan, uno de los financistas más importantes del Titanic, quien, a pesar de haber contribuido a su construcción, decidió no viajar en el barco. ¿Fueron estos simples actos fortuitos o indicios de una fuerza mayor que intentaba prevenir la tragedia?
El hundimiento, más que un accidente. El choque con el iceberg, la noche del 14 de abril de 1912, marcó el inicio del fin para el Titanic. Pero incluso en este evento aparentemente natural, algunos encuentran elementos que alimentan la teoría de una maldición. ¿Cómo pudo el barco más avanzado de su época, diseñado para resistir el peor de los escenarios, hundirse tan rápidamente? ¿Cómo fue posible que un iceberg, algo común en el Atlántico Norte, provocara un daño tan devastador? Algunos sugieren que el Titanic no solo fue víctima de errores humanos, sino de un destino predeterminado, un castigo por la arrogancia de quienes lo crearon. La velocidad a la que viajaba, la negligencia al ignorar las advertencias de icebergs y la falta de suficientes botes salvavidas parecen formar parte de un encadenamiento de decisiones que sellaron su destino, como si una fuerza invisible guiara los acontecimientos hacia la catástrofe. Fantasmas y apariciones. Las almas que no descansan. Después del hundimiento, comenzaron a surgir relatos de presencias sobrenaturales asociadas al Titanic. Supervivientes y rescatistas reportaron haber escuchado gritos y lamentos provenientes del océano mucho después de que el barco desapareció bajo las aguas. Los marineros del barco de rescate Carpathia mencionaron sentir una atmósfera pesada y escalofríos inexplicables mientras recogían a los sobrevivientes. En el presente, los artefactos recuperados del Titanic parecen haber traído consigo un eco de su tragedia. Museos y exhibiciones donde se muestran objetos del naufragio han sido escenario de fenómenos inexplicables. Puertas que se abren solas, sonidos de pasos en habitaciones vacías y apariciones de figuras humanas en los pasillos. Muchos empleados y visitantes afirman haber sentido una presencia inexplicable, como si las almas de quienes perecieron en el Titanic todavía estuvieran vinculadas a los restos del barco. Fantasmas en el fondo del Atlántico. El misterio inquebrantable del Titanic. Desde que el Titanic se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte en la fatídica noche del 14 de abril de 1912, su historia ha quedado envuelta en un aura de misterio y tragedia. Pero más allá de su naufragio físico, existe una narrativa aún más inquietante, la de los fantasmas del Titanic. Presencias espectrales que, según los testimonios, todavía rondan el lugar donde descansan los restos del que alguna vez fue el barco más majestuoso del mundo. El cementerio submarino, donde la tragedia vive para siempre. A más de 3.800 metros de profundidad, los restos del Titanic yacen como un mausoleo silencioso en la oscuridad del océano. Rodeado de un frío implacable y la quietud absoluta de las profundidades, el lugar se ha convertido en un símbolo de las más de 1.500 almas que perecieron esa noche. Pero, según numerosos relatos, no todas esas almas han encontrado descanso eterno. Los buzos e investigadores que han visitado el sitio hablan de una sensación inusual e inquietante. Muchos describen sentir que están siendo observados, como si miles de ojos invisibles los siguieran mientras exploran los restos corroídos por el tiempo. Algunos aseguran haber escuchado susurros o lamentos que parecen emanar de los camarotes destruidos y los pasillos oscuros. Sonidos imposibles, relatos inexplicables de apariciones. Uno de los testimonios más célebres proviene de una expedición realizada en los años 80, cuando se descubrieron los restos del Titanic. Durante esta misión, algunos miembros del equipo informaron haber visto sombras que se movían entre los escombros, figuras humanas que desaparecían tan rápido como aparecían.
Lo más perturbador fue el testimonio de un operador de cámara que afirmó haber captado una figura vestida con ropa de principios del siglo XX, observándolo desde la distancia. En otra expedición, un buzo afirmó sentir una presión en el pecho mientras exploraba el salón principal del Titanic, como si algo o alguien invisible intentara detenerlo. Cuando regresó al barco de superficie, se dio cuenta de que su equipo de buceo, revisado minuciosamente antes del descenso, estaba dañado inexplicablemente. El ecosistema fantasmal de los artefactos. Los fantasmas del Titanic no se limitan al fondo del océano. Muchos de los artefactos recuperados del barco parecen haber traído consigo un rastro de energía inexplicable. En museos y exposiciones donde se exhiben objetos como vajillas, joyas y partes del casco, han ocurrido fenómenos extraños que han desconcertado a los trabajadores y visitantes. Empleados de estos museos han reportado haber escuchado voces en habitaciones vacías, sentir cambios repentinos de temperatura y presenciar cómo algunos objetos se mueven por sí solos. Un visitante relató haber visto a una mujer con un vestido antiguo mirando una vitrina, solo para descubrir segundos después que no había nadie allí. Quizá el relato más inquietante proviene de un guía turístico que trabajaba en una exposición del Titanic. Durante una noche, mientras cerraba las instalaciones, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a un hombre con un chaleco salvavidas de la época, mirando fijamente un plato decorativo. Cuando el guía intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro. ¿Qué explica estas manifestaciones? Las teorías sobre las apariciones relacionadas con el Titanic son variadas. Algunos creen que las almas de quienes perecieron en la tragedia permanecen atadas al lugar debido a la violencia de su muerte o al sentimiento de injusticia que marcó sus últimos momentos. Otros sugieren que el Titanic, como objeto cargado de emociones humanas, actúa como un canal que amplifica las energías residuales de quienes estuvieron a bordo. Desde una perspectiva más esotérica, algunos argumentan que el Titanic es un punto de convergencia entre el mundo físico y el espiritual, un lugar donde las barreras entre ambos se vuelven más frágiles debido a la magnitud de la tragedia que ocurrió allí. El misterio que persiste. A pesar de las explicaciones racionales, los relatos de encuentros fantasmales siguen multiplicándose. ¿Son estas experiencias producto de la imaginación influenciada por la magnitud de la historia del Titanic? ¿O es posible que realmente existan presencias atrapadas en el tiempo, reviviendo una y otra vez la última noche del insumergible? El Titanic no solo fue un barco, sino un microcosmos de sueños, ambiciones y vidas truncadas. Quizá es esta carga emocional lo que lo convierte en un lugar tan inquietante. Tal vez, como algunos creen, las almas de aquellos que perecieron esa noche aún buscan respuestas o simplemente un poco de paz. El Titanic, en el imaginario colectivo, un símbolo de tragedia y misterio. El Titanic no es solo un barco hundido, es un icono eterno que trasciende su tiempo y contexto. Desde el momento en que el majestuoso transatlántico desapareció bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte en abril de 1912, su historia quedó grabada en la conciencia colectiva de la humanidad. Más allá de los números y los hechos, el Titanic se convirtió en un espejo de las ambiciones, errores y emociones humanas. Pero ¿por qué este naufragio, entre tantos otros, sigue resonando más de un siglo después? Un símbolo de la soberbia humana. Desde su concepción,
El Titanic fue un emblema del progreso industrial y tecnológico de principios del siglo XX. Diseñado para ser el barco más grande y lujoso de su tiempo, representaba la culminación de una era de avances y descubrimientos. Sin embargo, con este orgullo también vino una peligrosa arrogancia. La frase que lo definió: "Ni Dios podría hundir este barco", no solo lo elevó a la categoría de leyenda antes de zarpar, sino que también lo marcó como un ejemplo eterno de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. El Titanic se convirtió en una lección para la posteridad. Cuando la humanidad desafía sus límites sin humildad, las consecuencias pueden ser catastróficas. Esta narrativa ha quedado incrustada en el imaginario colectivo, no solo como una advertencia, sino también como una metáfora de cómo la ambición puede llevar a la ruina. Historias de heroísmo y desesperación. El Titanic no es solo un naufragio, es una colección de historias humanas. A bordo viajaban ricos y pobres, jóvenes y ancianos, soñadores y pragmáticos. Cada uno de ellos tenía una vida, un propósito, un futuro. La tragedia no discriminó, pero sí mostró los extremos de la condición humana. Desde el heroísmo de los músicos que tocaron hasta el último momento, hasta el sacrificio de hombres que cedieron sus lugares en los botes salvavidas para salvar a mujeres y niños. Estas historias resuenan porque nos conectan con lo que significa ser humano. La tragedia del Titanic no es solo un evento histórico, es un relato de amor, pérdida, valentía y miedo. En el imaginario colectivo, el Titanic es más que un barco. Es un reflejo de nuestras propias emociones y vulnerabilidades. La mística del naufragio. El Titanic no solo se hundió físicamente, también descendió al reino del mito. Su desaparición dejó más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo el barco más avanzado de su época ser víctima de un iceberg? ¿Por qué se ignoraron tantas advertencias? ¿Fue simplemente un accidente o algo más profundo, incluso místico, jugó un papel? La idea de que el Titanic está maldito, que su hundimiento fue el resultado de una soberbia divina castigada, o que fue víctima de energías oscuras, alimenta un aura de misterio que lo mantiene vivo en la imaginación popular. Este halo místico no solo perpetúa su relevancia, sino que también invita a las personas a reflexionar sobre temas más grandes que el propio naufragio: el destino, la fe y la eterna lucha entre el hombre y la naturaleza. El Titanic ha sido inmortalizado en la cultura popular de formas que pocos eventos históricos han logrado. Desde libros hasta películas, documentales y exposiciones, su historia sigue siendo contada y reinterpretada. La película de James Cameron, de 1997, no solo llevó la tragedia a nuevas generaciones, sino que también reforzó su lugar como uno de los relatos más conmovedores de la historia moderna. La imagen del barco partiendo desde Southampton, los momentos finales con los pasajeros aferrándose a la vida y la poderosa narrativa de amor y pérdida han convertido al Titanic en un símbolo que trasciende fronteras. En la memoria colectiva, el Titanic es más que un barco. Es una historia que resuena con todos nosotros porque habla de nuestras aspiraciones, nuestros errores y nuestra mortalidad. En el imaginario colectivo, el Titanic no solo vive como un recuerdo, sino como una presencia activa. Numerosos relatos de presencias fantasmales, tanto en los restos del naufragio como en los artefactos recuperados, han reforzado su mística. Museos que exhiben objetos del Titanic han reportado fenómenos inexplicables: pasos en salas vacías,
susurros en el aire y sombras que parecen moverse entre las vitrinas. Para muchos, estos relatos no son solo anécdotas curiosas, sino la manifestación de un dolor colectivo que no ha encontrado descanso. Los fantasmas del Titanic, reales o figurativos, son un recordatorio de que las tragedias humanas dejan cicatrices que no se borran fácilmente. ¿Por qué seguimos hablando del Titanic más de 100 años después de su hundimiento? La respuesta radica en lo que representa. El Titanic es un recordatorio de nuestras aspiraciones más altas y nuestros errores más profundos. Es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y una celebración de los actos de heroísmo que definen lo mejor de la humanidad. En el imaginario colectivo, el Titanic sigue navegando, no en las aguas del Atlántico, sino en las profundidades de nuestra memoria y nuestra imaginación. Su historia, con sus misterios, sus tragedias y sus lecciones, sigue inspirando, conmocionando y cautivando. El Titanic no es solo una historia, es un espejo de lo que somos. Su tragedia nos recuerda que la humanidad es capaz de lo más grande y de lo más trágico, y que, al final, debemos enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. El Titanic vive en nuestras mentes como un símbolo eterno de sueños rotos y lecciones aprendidas. Si esta historia te ha cautivado y quieres explorar más relatos que mezclen misterio, historia y reflexión, suscríbete a nuestro canal. Navega con nosotros por las aguas del pasado, donde aún se esconden secretos esperando ser descubiertos.